bien para los nuevos lo que hicimos el año pasado. Súper, sí, sí, yo encantado. Bueno, soy Víctor Domínguez, ya soy un habitual por aquí. El año pasado hice varias sesiones. Hablamos mucho de flows, recuerdo. Tenemos ahí varias sesiones grabadas súper chulas. Y bueno, para el que no me conozca, soy Víctor, soy consultor Salesforce Senior. Llevo ya varios años en el ecosistema, he trabajado en distintas industrias, pero bueno, principalmente en healthcare, siempre muy vinculado al mercado americano. Hace un año justo ya me mudé a Miami y ahora hoy en día estoy más en la parte comercial y de venta y preventa, liderando la expansión de una consultora por aquí por Estados Unidos. Y en mis ratos libres también soy instructor y me hice un canal de YouTube, Simple Salesforce, que me imagino que igual algunos me conocéis precisamente por YouTube, donde esencialmente voy contando todo lo que voy aprendiendo y sobre todo trato de contar lo que es Salesforce de una forma sencilla, de la forma en que me hubiera gustado que me hubieran explicado a mí en su día, cuando estaba todavía dando los primeros pasos. Y empatizo mucho con la gente que está comenzando porque yo no soy ingeniero, no tengo un perfil técnico, vengo del marketing, de la comunicación y tuve que hacer una transición profesional, como imagino muchos de vosotros. Y yo tenía una frustración muy grande con el tema de que pues, no había contenido en español, bueno, incluso en inglés tampoco había, sobre todo no había mucho contenido audiovisual, no había muchos vídeos. Y en el momento en que yo me empecé a certificar y empecé a trabajar en todo esto de Salesforce, un poco a modo de reivindicación, decidí hacer ese canal de YouTube donde pues, hoy en día ayudo a miles de personas con certificaciones, con tutoriales. Así que, bueno, si queréis ver un poco más de mí, ahí tenéis un canal de YouTube, siempre Salesforce, con un montón de vídeos, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a pasar, si os parece, ya a la sesión de hoy. Vamos a hablar de las novedades de Sprint 26. Voy a compartir pantalla. Y por si no estáis al tanto, o si estáis empezando un poco en este ecosistema, Salesforce lanza varias veces al año, 3 veces al año concretamente, lanza sus novedades de producto, va actualizando todas las nubes que tiene. Últimamente está añadiendo muchos temas de inteligencia artificial, pero también está añadiendo muchas novedades en los flows. Así que, de hecho, hoy tenemos como toda una sección dedicada a las novedades de flows. No se trata de una release tampoco muy grande. De hecho, creo que han lanzado muchas pequeñas cosas, así que las comentaremos hoy por encima. Y una vez acabemos la sesión, obviamente pasaremos a las preguntas y respuestas, donde podéis hacer preguntas tanto de esta nueva release como de cualquier otra cosa, ¿vale? Cualquier cosa que os pueda ayudar, yo lo haré encantado. Así que, dicho esto, acabamos de hacer una pequeña introducción y, como decía antes, vamos a centrarnos en flows por 2 motivos. En primer lugar, porque creo que hay muchas novedades de flows interesantes, y en segundo lugar porque también me parece mucho más visual, ¿vale? Hay otras novedades que las podemos comentar por encima, pero no me parece algo tan atractivo para mostrar en una demo. Y luego sí que os quiero comentar algunas novedades tanto para admins como desarrolladores que creo que sí que son importantes y que las debéis tener en cuenta. Algunas de ellas, por ejemplo, las hemos comentado ahora en estos primeros minutos, como el tema de las Connected Apps. Son pequeñas cosas, pero sí que tienes que estar al tanto, ¿vale? Y terminaremos con una conclusión para ver qué os podéis llevar en toda esta nueva release. Así que, dicho esto, vamos a ver estas 4 novedades en los flows. Por un lado, todas las novedades de los Screen Flows, que me encantan. Yo siempre digo, y además hemos hecho varias sesiones aquí en el Madrid User Group, el equipo de producto de Flows es espectacular. Me parece de los mejores equipos que tiene Salesforce internamente, porque en cada release van mejorando un montonazo los Flows. Y esta nueva release trae muchas novedades con los Screen Flows a nivel de personalización, como vamos a ver ahora. Luego algunas mejoras, como por ejemplo el tema de los procesos de aprobación, que también ya sabéis que ahora estos procesos de aprobación se hacen con flows también, y están añadiendo nuevas formas de lanzar estos procesos de aprobación, lo veremos hoy. Luego, algo un poco más secundario, pero hay nuevos objetos disponibles en los flows. Ya sabéis que flows a día de hoy sigue teniendo algunas limitaciones. Hay objetos, por ejemplo, a los cuales sí que podemos acceder a través de Apex, pero no a través de los flows. Y bueno, poco a poco parece que esto va cambiando.
Y por último, vamos a ver qué es esto de by flow, que es como la nueva forma, es el futuro de la construcción de los flows. En lugar de añadir tú manualmente cada uno de los elementos, pues bueno, será a través de un chat, la inteligencia artificial irá montando el flow por ti, ¿vale? Pero esto ya lo veremos. Vamos entonces con la primera parte, ¿vale? Personalización de pantallas. Y antes de lanzarnos con la demo, deciros que todos estos cambios de Spring 26 ya están disponibles en todas las organizaciones de producción, ¿vale? Ya en la fecha en la que estamos, 25 de febrero. Así que, bueno, ya los que trabajéis en el cliente final o los que trabajéis en una consultora, pero con organizaciones de Salesforce en producción, pues que sepáis que todo esto ya está disponible, ¿vale? Algunas de las cosas que os voy a mostrar sí que están en fase todavía beta y puede que tengáis algunos problemas, pero esto lo iré comentando. Vale, tengo aquí una oportunidad que, como veis, es un poco más llamativa de lo habitual porque he añadido aquí un ScreenFlow con un Víctor, diseño... Sí, un poquito de zoom, por fin. supuesto. Un poquito de zoom. Ahí está. Venga, gracias. He añadido esta pantalla, perdonadme por el diseño, ¿vale? Sé que obviamente no es muy atractivo, pero quería hacer algo como muy llamativo para mostraros cómo ahora vamos a poder personalizar mucho más que antes el estilo, el diseño de estas pantallas, ¿vale? Cualquier ScreenFlow que hagáis, vais a poder modificar el marco, ¿no?, de la pantalla. Incluso aquí yo le he añadido un efecto así como más redondeado y he añadido otro color para el marco. Luego podemos cambiar el color del background, podemos cambiar el color del texto, podemos hacer incluso, si veis aquí, cuando paso el cursor por el botón, también como que cambie de color. Bueno, en el fondo es algo visual más que funcional, pero me parece interesante, sobre todo para organizaciones que quieran cuidar un poco más el branding, pues podemos tener nuestro propio branding en el propio ScreenFlow, ¿vale? En lugar de tener que hacer un Lightning Web Component, algo, digamos, más personalizado con código. Entonces, aquí he creado una pequeña pantalla para mostraros otra de las novedades de los ScreenFlows. He creado una pantalla en la que, bueno, simplemente puedes añadir aquí un descuento. Entonces, voy a poner un número cualquiera, por ejemplo, 0, y si le doy a siguiente, vemos que ahora nos deja incluso añadir este tipo como de carteles de información. En este caso, como el descuento era 0%, pues lo que nos indica es que ten cuidado, ¿no?, que no se ha añadido ningún descuento porque has marcado 0. Pero si añadimos, por ejemplo, voy a añadir aquí un 15%, vemos que, bueno, justo con 15% no aparece nada. Pero si pongo 25%, vemos que, bueno, parece que a partir de 20%, por ejemplo, el descuento necesita aprobación y podemos añadir este otro cartel, esta otra señal. Y si, por ejemplo, aquí añado un descuento muy alto, ¿vale?, de la forma en que lo he configurado, directamente nos sale esta alerta de, pues, el descuento ha sido rechazado. Y como vemos aquí, aparece la alerta un poco a la izquierda, ¿no?, de la pantalla, porque esto es algo que podemos configurar. Lo he añadido aquí a la izquierda, pero podríamos hacer que ocupase lo que es toda la pantalla. Todo esto lo vamos a ver, de hecho, en el propio Flow, que lo tengo aquí por este lado. Mira, si abrimos esta primera pantalla, vemos que hasta hace poco, a nivel de estilo, lo único que teníamos es esta parte de aquí, de estilo, que era como varios estilos estándar que nos podía proporcionar Salesforce, que esencialmente lo único que hacían era cambiar el color de los botones y poco más. Pero ahora, si nos fijamos en los ScreenFlows, tenemos aquí esta pantalla de estilos, donde pues podemos modificar, por ejemplo, el color del background, ¿vale? Vamos a poner algo más diferente. Podemos personalizar el color del borde, ¿vale? Vamos a ponerlo blanco. Aquí esto es lo que os comentaba de que el marco fuera redondeado o no, ¿vale? Podemos dejarlo rectangular, por así decirlo, o podemos añadir un poco de estilo redondeado, ¿vale? Si queremos que el borde sea más grueso, pues aquí ponemos más borde. Entonces, bueno, es una forma de, insisto, de poder personalizar un poco más nuestras pantallas y podemos personalizar prácticamente todo lo que estamos viendo en pantalla, tanto el botón de pausa como el botón de pasar a la anterior pantalla o a la siguiente pantalla. Así que, bueno, me parece un cambio interesante. Algo más que también quiero mostrar es que aquí en estos ScreenFlows ahora también tenemos nuevos elementos, ¿vale? Como, por ejemplo, han añadido,
a ver si busco aquí, Kanban, han añadido esto de aquí, ¿vale? Que es un estilo, bueno, aquí justo no se va a ver muy bien. Voy a crear, de hecho, una nueva pantalla en un momento, ¿vale? New screen. Y han añadido aquí la opción de tener todo un Kanban, como el Kanban que podemos tener, por ejemplo, cuando vamos a las oportunidades y cambiamos la lista de vista. Si ponemos aquí Kanban, por ejemplo, esto lo podemos replicar también ahora dentro de nuestro ScreenFlow, ¿vale? Lo que obviamente aquí nos indica que tenemos que añadir una colección. Esta colección puede ser lo que sea, pueden ser contactos, pueden ser oportunidades. ¿Qué caso de uso se me ocurre? Pues, por ejemplo, algo muy sencillo, en la oportunidad que estábamos viendo antes, podríamos añadir aquí un Kanban, aunque sea solo para mostrarnos toda la información de los contactos, estos que vemos aquí, como son contactos que tienen distinto rol, pues podríamos hacer como una vista de Kanban para decir, pues mira, estos son el departamento de ventas, ¿no? Este es el departamento legal, y que nos aparezcan agrupados de esa forma todos los contactos. ¿Qué más novedades tenemos? Os mostraba antes esto de aquí, que son las etiquetas, por así decirlo, y como vemos aquí, pues podemos personalizar también el tamaño. Yo aquí, por ejemplo, si quisiera que esto fuera un poco más pequeño, vamos aquí a estilo y podemos hacer que sea la mitad, ¿no? Y como ya sabéis, podemos siempre añadir como filtros de visibilidad. En este caso, lo que yo he hecho es que si el descuento es, por ejemplo, entre 15 y 25, que se muestre una alerta. Si es más de 25, que se muestre otra alerta. Y esto en concreto me parece muy interesante porque yo personalmente, a lo largo de mi trayectoria, siempre he tenido algún requerimiento de añadir este tipo de alertas visuales y lamentablemente estaba bastante limitado, al menos los flows. Siempre habría que recurrir a algo de terceros del App Exchange. Bueno, que sepáis que hoy en día podemos hacerlo de forma estándar. Hay algo más que quiero mostrar que tiene que ver con los procesos de aprobación. Como bien sabéis, ahora la nueva forma de crear procesos de aprobación es a través de flows, pero luego siempre tenemos que determinar cómo queremos lanzar ese proceso de aprobación, ya sea automáticamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, la oportunidad llegue a fase de propuesta o llegue a fase de, no sé, de negociación, por ejemplo, pero también podemos facilitarle al usuario que lo lance manualmente. Y lo que hacíamos hasta hace poco, si recordáis, era añadir, por ejemplo, aquí un botón que fuera, pues, lanzar proceso de aprobación. Y últimamente Salesforce está añadiendo nuevos componentes que podemos añadir a la página, como por ejemplo este de aquí, que es nuevo, en el cual pues, podemos directamente lanzar desde aquí. Simplemente hacemos clic en Start y aquí mismo podríamos añadir los comentarios y automáticamente se lanzaría el proceso de aprobación. ¿Cómo se configura este proceso de aprobación? O sea, una vez que ya lo tengamos activo, el flow, tendríamos que ir aquí a la página. Y como si fuera un flow más, pues tenemos que seleccionar qué proceso de aprobación de todos queremos lanzar a través de esta pantalla, ¿vale? Pues como vemos aquí, bueno, en este caso yo seleccioné, solo tengo dos, Process Simple Approval, pero podríamos seleccionar cualquier otro proceso de aprobación y al darle a ese botón se lanzaría. Esto que vemos abajo ya era un elemento que ya existía, pero lo voy a mencionar porque mucha gente no es consciente. Este componente nos permite trazabilizar todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de aprobación para este registro en concreto. Es decir, si este registro ya se ha lanzado a aprobación, en qué estado se encuentra, si hay algún comentario. Todo esto lo podemos añadir para que de una forma más visual y de forma estándar podamos ver toda esta información, ¿vale? Simplemente si ponemos aquí Approval, vemos que tenemos estos dos componentes, ¿vale? Este es el de Approval Trace y el de arriba es el que acabo de mostrar, el nuevo componente de Request Approval. Vamos a pasar con lo siguiente. Como comentaba aquí, hay nuevos objetos que están disponibles en los flows y uno de esos objetos es este de aquí, Content Document, que esencialmente es el objeto que almacena nuestros archivos. Es decir, si nosotros vamos aquí y ponemos, por ejemplo, files, ¿vale? o archivos, nosotros aquí podemos añadir cualquier archivo, que de hecho voy a ver si tengo aquí algo a mano. Por ejemplo, esto de aquí. Y lo que podemos hacer ahora en este nuevo flow es acceder a este objeto, ¿vale? A este objeto de Content Document. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, bueno, cada vez que se suba un nuevo documento que contenga, por ejemplo, la palabra propuesta o proposal,
enviar una notificación a un usuario cualquiera. Se me ocurren más casos de uso, pero no he sido capaz, de hecho cuando estaba preparando esta sesión, probé desde la oportunidad, como subir un archivo a la oportunidad y automáticamente actualizar esa oportunidad, ¿vale? Y ponerla en proposal, por ejemplo. Sin embargo, este objeto me doy cuenta de que todavía tiene varias limitaciones. Hay casos de uso que todavía no podemos hacer porque, por ejemplo, no hay ningún campo para ver la relación entre el archivo y otro objeto al que esté relacionado, ¿vale? Como la oportunidad en este caso. Entonces, no hay ninguna forma de decir, bueno, quiero actualizar esta oportunidad en concreto. Pero yo me imagino que todo esto lo irá actualizando Salesforce. Aún así, tened en cuenta que siempre que veáis esto de aquí, beta, significa que, bueno, que está algo limitado. Yo para esta demostración lo que hice simplemente es crear este flow, que lo que hace es que cada vez que se sube, espera, vamos a poner un momento el trigger, cada vez que se crea un nuevo documento, ¿vale? Cada vez que subimos un documento y tengan el título propuesta, que se envíe un email como el que os voy a mostrar a continuación, como este de aquí, por ejemplo, hace un minuto, diciendo, bueno, tu propuesta se ha subido correctamente. Es un caso de uso muy, muy simple, pero para que os hagáis un poco la idea de lo que podríamos hacer. Hay otro objeto que está disponible relacionado con esto, que es el de Content Version, que esto lo que nos permite es, bueno, hacer referencia si un archivo lo hemos subido varias veces, tiene como varias versiones, este otro objeto, Content Version, lo que nos permite es acceder, por ejemplo, a esa última versión. Entonces, bueno, podríamos, insisto, volver a enviar una notificación si hay una actualización a un documento que sea importante para la compañía, ¿vale? Son dos casos de uso que se me ocurren. Que yo sepa, no hay ningún objeto más que hayan añadido, pero bueno, es siempre bienvenido, ¿no? Que vayan añadiendo nuevos objetos para los flows. Por último, hay una cosa que no puedo mostrar a nivel de flows, pero sí que tengo una captura de pantalla. Digo que no puedo mostrarlo porque no tengo la licencia en esta organización, que es esto de aquí, ¿vale? Vibe Flow. ¿Qué significa? Que vamos a poder utilizar inteligencia artificial, ¿vale? Agentforce, para analizar un flow complejo, por ejemplo. Si vemos que tiene un montón de elementos y queremos de un simple vistazo saber qué es lo que está haciendo, pues podemos pedírselo a Agentforce. Podemos hacer que Agentforce añada nuevos elementos. Podemos hacer que elimine elementos. En el fondo es una nueva forma de programar, ¿vale? Esto no es nada nuevo, es algo que están haciendo prácticamente todos los softwares que yo conozco, ¿no? Añadir formas de sustituir al típico programador con código o incluso al administrador que manualmente tiene que actualizar estos flows. No lo he probado, no puedo deciros cómo de fiable es, pero bueno, parece que todo apunta a que esto será el futuro, así que de aquí a unos años no me extrañaría que esta fuera la forma principal de crear flows. Aún así, me parece que seguramente para un flow complejo esto te puede ahorrar tiempo. Lo que no creo es que en el corto plazo el agente te vaya a hacer todo el flow, ¿vale? Porque al final creo que es importante que un ser humano compruebe que no nos hemos dejado nada, que sigue las mejores prácticas, que sea escalable. Veremos de aquí a unos años cómo evoluciona todo esto. Si os parece, antes de pasar a otras novedades que no tienen tanto que ver con flows, voy a parar aquí por si os surge alguna pregunta, ya que no sé si la audiencia tiene conocimientos de flows, si hay algo que queráis comentar, vamos a hacer una pequeña parada y me decís. ¿Nada? ¿Está todo claro? No, yo había levantado la mano. Ah, vale. Adelante, perdona. Pero no era exactamente de los flows, sino, pero bueno, es de una cosa que has comentado cuando hemos visto la Lightning Record Page, el apartado de Approval Trace, Sí. que es lo que salen los flujos de aprobación que están pendientes, ¿vale? ¿Eso se puede filtrar? Es decir, si yo tengo varios flujos de aprobación, tengo unos por descuento de productos y otro por riesgo de clientes, aquí podía filtrarlo para que salga en un apartado o poner dos y cada uno filtrarlo para que lo tenga el cliente por separado. Creo que no. Déjame comprobarlo. Me parece que agrupa a todos. Claro. No. No. No, es No se buena podría. pregunta. No. Es que justo me lo acaban de pedir hoy.
Lamentablemente y creo que estaba no. yo dándole vueltas a hacer esto, no lo encontraba la forma en que le puedo separar la visibilidad para que no tenga, o sea, tenga claro, porque claro, descuentos por riesgo tendrá 2 y descuentos por producto tendrá 25, muchos más. No de una forma estándar. Es posible que, Ya. obviamente, de forma personalizada puedas añadir algún componente que filtre según el proceso en concreto que se lanzó, el proceso de aprobación. Pero con el componente estándar parece ser que no. Te aglutina todo. Todo, vale. Vale. Sí. Vale, Perfecto. Juan, creo que tiene otra Gracias. pregunta por ahí. Gracias a ti, Mar. Uy, no lo estoy escuchando. Si quieres, Juan, puedes poner la pregunta por el chat. Aprovecho para decir, mientras tanto, que para todas aquellas personas que estén aprendiendo Flows, tengo un curso gratuito de unas 3 horas en YouTube, que os lo compartiré luego si queréis al final de la sesión, donde literalmente enseño todo lo que sé de Flows, todos los tipos de Flows que se os puedan ocurrir, o sea, Screen Flow, Record Trigger Flows, y creo que os puede ayudar si estáis aprendiendo Flows. Pero vamos a ver si Juan nos comenta. Vale. ¿Los flujos de aprobación también valen para los tradicionales o solo para los flows de aprobación? Estoy casi convencido de que esto solo funciona para los nuevos flows. Creo que las opciones que me aparecían a mí, esos 2 procesos de aprobación que veíamos, son flows, pero no son el approval process tradicional, por así decirlo. En cualquier caso, aprovecho para decir que se recomienda migrar todo lo que tenga que ver con workflow rules, bueno, process builders, todas estas cosas. Ya sabéis que hay que migrarlo lo antes posible a flows. Así que, bueno, en cualquier caso es algo que hay que hacer. Que, por cierto, es algo que hicimos una sesión hace tiempo hablando de estos nuevos procesos de aprobación, pero sería bueno quizás hacer otra sesión específicamente para esto, porque es algo que está trayendo muchos problemas a la gente. La interfaz creo que es intuitiva, pero también es un poco abrumadora, esta nueva forma de crear procesos de aprobación. Sería bueno si queréis indagar en esto. Sí, muy buena idea. Pues si os parece, vamos a pasar, además no me voy a detener tampoco mucho en las siguientes novedades, pero creo que tiene quizás menor importancia. Vamos a ver esto de aquí, My Trust Center. Resulta que ahora Salesforce, algo que ha habilitado es en el apartado este de Trust. Ya sabéis que esto es la forma que tenemos los administradores de ver si hay algún tipo de incidencia, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vemos que concretamente para Sales y para Service Cloud parece ser que hay una incidencia, 13 instancias que están en mantenimiento, etc. Nosotros como administradores siempre éramos muy reactivos, es decir, generalmente entrábamos en nuestra organización de Salesforce, ocurría algo, o bien la página iba muy lenta, o no podíamos acceder, o algún usuario se quejaba, y entonces lo primero que hacíamos los administradores era abrir Salesforce Trust y ver si había algún tipo de mantenimiento, algún tipo de incidencia. Entonces, eso era un enfoque, por así decirlo, reactivo. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Salesforce? Que los administradores sean proactivos y puedan iniciar sesión con sus credenciales, con su, digamos, organización de producción, y que automáticamente puedan suscribirse a alertas que les afecten específicamente a su instancia de Salesforce, ¿no? O cualquier mantenimiento que esté planificado para su instancia en concreto. Entonces, está aquí un poco en pequeñito, que parece que no se ve, pero que sepáis que podéis hacer aquí login. Voy a introducir las credenciales. Vale. Y vemos que estoy por aquí. Y vemos que parece ser que hay 4 eventos ahora mismo en progreso. Parece que no hay de momento ningún mantenimiento. Así que, bueno, esto es una forma en la que podemos ver los detalles que nos afecten a nosotros en concreto, y de hecho vemos incluso aquí bastantes más detalles. Y también podemos suscribirnos a estas alertas, ¿vale? Aquí en este apartado de subscriptions. Insisto, es algo que, bueno, parece que es un poquito más pequeño, menor, pero todo lo que nos simplifique la vida, pues siempre es bienvenido. Luego quiero mostrar algunos elementos que tengo aquí capturas de pantalla porque por el tema de la licencia que tengo no puedo mostrar, pero es esto de Agentforce Setup, que es el nuevo setup que vamos a tener también los administradores, que nos va a permitir
hacer este tipo de acciones, por ejemplo, pues el resetear la contraseña de un usuario, congelar un usuario, todo escribiendo por texto. Y esto es algo que si sois administradores ya un poco experimentados, con cierta experiencia, pues quizás tardáis poco, sabéis dónde encontrar las cosas. Pues, por ejemplo, para resetear la contraseña de un usuario, sabéis que hay que ir a Setup, ir al apartado de Users, filtrar por los usuarios activos, abrir el usuario y congelarlo, ¿no? Pero entiendo que para algunos administradores que quizás son un poco más junior, ¿no? Hay algunas configuraciones que son más complicadas porque la realidad es que el setup, la configuración de Salesforce puede ser un poco abrumadora, sobre todo al principio, así que esto puede ser una forma más rápida, por ejemplo, de hacer alguno de este tipo de acciones. No solo de eso, sino también si tenemos, por ejemplo, que crear un nuevo objeto o tenemos que crear varios campos para un objeto, es algo que puede llevar bastante tiempo. Creo que ahora mismo la forma más rápida de hacerlo, seguramente, si tienes, por ejemplo, todo documentado en un Excel, sí que puedes importar la información y que se actualice automáticamente. Pero si no tenemos un Excel, podemos aquí simplemente describir lo que queremos hacer. Pues, oye, tenemos el objeto de orders, por ejemplo, hacen falta estos 3 campos. Los usuarios que tengan este perfil tienen que poder verlo y editarlo, pues simplemente en un texto de 300 palabras le das a ejecutar y se haría automáticamente. Entonces, bueno, esta es la nueva forma también de administrar las organizaciones de Salesforce. Debajo vemos que también tenemos una serie de métricas que antes, pues, insisto, había que ir a configuración, buscarlas y yo, por ejemplo, últimamente utilizaba directamente extensiones como Inspector, que seguro que muchos de aquí la utilizáis, porque ya te daba acceso a este tipo de métricas muy rápidamente. De hecho, mira, podemos mostrarlo aquí, por ejemplo, si vamos aquí al Inspector, que es este plugin, esta extensión de Chrome. Por ejemplo, si queremos ver los límites de la organización, vamos aquí y ya me sale todo, no tengo que ir al setup, ¿no? Pero de esta forma, pues bueno, es una forma más rápida, más visual de acceder a información clave. Mira, y aquí de hecho tengo una captura donde muestro esto que os planteaba de, pues mira, quiero crear, por ejemplo, un nuevo objeto con este tipo de campo y este otro tipo de campo. Y aquí vemos cómo Agentforce en tiempo real va siguiendo las instrucciones y podemos decirle si es correcto que lo cree nuestra organización, ¿vale? ¿Qué más quiero mostrar? El tema de Salesforce Shield, que para quien no lo sepa, Shield son una serie de add-ons, son una serie de licencias adicionales que puedes adquirir que generalmente tienen sentido para cierto tipo de organizaciones en industrias como healthcare, por ejemplo, industrias que son muy reguladas, que tienen información sensible. Pues hay una serie de productos, como los que vemos aquí, Data Detect, Field Audit Trail, Platform Encryption, Event Monitoring. Son ciertos add-ons que tienen sentido para ciertas industrias y no tenían, por así decirlo, una experiencia de usuario muy buena. Insisto, tenías que ir a la configuración, era muy poco visual y hoy en día, pues con esta nueva release tenemos ya una aplicación llamada Shield que de forma visual nos permite ver, por un lado, de qué tenemos licencias y de qué no, y dentro de las licencias podemos ver nuestro progreso. Por ejemplo, el tema de Platform Encryption, esto lo que hace es, si tienes información sensible en producción, pues puedes enmascarar los datos en tus entornos de sandbox, ¿no? Pues aquí podemos ver si ya efectivamente hemos encriptado los datos correctamente. Disculpad si escucháis un poco de ruido, que es que justo tengo el vecino que está de mudanza. Y bueno, simplemente deciros que esto solo tiene sentido si tenéis alguna licencia de Salesforce Shield, pero bueno, me parecía interesante mencionarlo. Vamos con el último apartado que quiero mencionar, que esto es importante, que es el tema de las Connected Apps. Ya sabéis que para integrar Salesforce con otros sistemas, en muchos casos teníamos que recurrir a esto que se conoce como una Connected App, que es algo que Salesforce ha tratado de descontinuar. De hecho, ya no podemos crear una nueva Connected App. Si tenemos una existente, sí que sigue funcionando, pero no podemos crear una nueva Connected App. ¿Y por qué no podemos crear una nueva Connected App? Porque ahora ha lanzado esto de aquí, External Client App, que os lo voy a mostrar aquí en el setup, ¿vale? Es este apartado aquí, External Client App, que esencialmente es como una Connected App, pero es más seguro y también, en mi opinión, es más fácil de configurar, es más user-friendly, ¿no? Es más amigable. Entonces, para crear una nueva External Client App, vamos aquí,
presionamos este botón y aquí ya podemos introducir toda la información, ¿vale? Podemos incluso configurar toda la parte de autenticación desde aquí, ¿vale? Esto es un poco más técnico, pero esencialmente aquí lo que estamos determinando es qué permisos estamos dando a esta Connected App, ¿no? Pues todo el acceso a ejecutar acciones en nuestra organización de Salesforce, que esto no lo recomiendo porque al final es lo menos restrictivo, pero tenemos otro tipo de opciones aquí que son un poco más restrictivas. Esto en función de la aplicación que estés conectando y con qué propósito lo hagas, pues tendrás que seleccionar una opción u otra. Y insisto, esta es la nueva forma de crear Connected Apps, ¿vale? Que eso ya no existe. De hecho, aquí si buscamos Connected App, vamos a ver que podemos ver aquí las que ya tenemos, podemos gestionarlas, pero ya no tenemos aquí el típico botón de New. Esto ya no existe. Y antes de que alguien se haga esta pregunta, porque lo estaba hablando con varios clientes, ¿hay que migrar las Connected Apps a esta nueva forma, a estas External Client Apps? Salesforce recomienda hacerlo, insisto, por un tema de seguridad. Pero también hay que ser conscientes de que esto es algo un poco delicado, ¿vale? Porque al final podemos estar rompiendo alguna integración que sea crítica para nuestro cliente o para nuestra organización. Entonces, yo lo que recomiendo como consultor es analizar, por un lado, qué Connected Apps tenemos en nuestra organización y trazar un plan para migrarlo a las External Client Apps, ¿vale? Porque es posible que Salesforce deje de dar soporte y acabe descontinuando por completo estas Connected Apps, ¿vale? A corto plazo, insisto, no van a dejar de funcionar, pero sí que sería bueno trazar un plan progresivo y de una forma segura para hacer esta migración, ¿vale? Y esencialmente era todo esto lo que os quería mostrar. Hay una pequeña cosa más que al final no le he añadido aquí a las slides, pero os la puedo comentar muy rápidamente y también es un poco técnica. Y es que a la hora de hacer un despliegue de una clase de Apex, ¿no? A veces pues, teníamos que corregir, me lo invento, una línea muy concreta en la clase de Apex o un cambio menor, y a la hora de hacer el despliegue de esa clase de Apex, lo que ocurría es que se ejecutaban todos los tests de Apex que teníamos en la organización. Claro, esto es un problema porque igual tenemos 500 tests y lo que hacía era ralentizar mucho el despliegue por un cambio mínimo. Entonces ahora Salesforce también en esta nueva release te permite de una manera muy sencilla el que solo se ejecuten los tests que son relevantes para el cambio concreto que tú has hecho, ¿no? Entonces, si tienes 500 tests, igual solo se te ejecutan 2 o 3, ¿no? Y te facilita mucho más el despliegue. Así que, bueno, esto no tenía una slide para mostrarlo, pero sí que quería mencionarlo. Y por pasar a la conclusión, y ahora pasamos también a las preguntas y respuestas, esencialmente, ¿de qué va esto de Spring 26? Por un lado, más productividad para los administradores, con el Trust Center, ¿no? Para ser más proactivos, Agentforce para todo lo que tiene que ver con gestión en el setup, incluso para los flows que veíamos antes, ¿no? Para creación y mantenimiento de flows. Tened en cuenta, obviamente, que hay que tener la licencia de Agentforce, ¿no? Y Data Cloud para poder hacer uso de esto. Luego, más seguridad en estas Connected Apps, que ahora son External Client Apps. Y, bueno, Shield, que ahora por fin tiene su propia aplicación mucho más fácil de gestionar. Y, por último, nuevos casos de uso para flows, como ya hemos visto, concretamente para los Screen Flows, pero también nuevos objetos que Salesforce va poco a poco añadiendo a los flows. Así que, esencialmente, creo que estas son las principales novedades. El resto me parece que eran cambios menores que no merece la pena comentar. Y ahora sí, vamos a ver si tenéis alguna duda. Mientras tanto, os añado aquí el QR con el cuestionario para que nos podáis dejar feedback de la sesión. También nos dejó la URL del cuestionario en el chat. Súper. Y si no hay dudas de Spring 26, pues cualquier duda, como todavía tenemos tiempo, cualquier duda que tengáis de Salesforce o como comentaba antes Mar, ¿no? Algún caso concreto que ha pedido un cliente, podemos aprovechar esta sesión para resolver cualquier duda de Salesforce. Yo quería preguntar algo, no tiene nada que ver con lo que os he hecho, pero a ver si tú me puedes contar un poco cómo controlar el crédito de el consumo de crédito de Data Cloud. O qué estrategia
a decirle al cliente que lo controle porque lo utilizamos, se puede utilizar tanto para marketing como para Tableau. Entonces, lo que me preocupa, que pues, todavía no estoy muy metida en el mundo del Tableau, pero me preocupa que enseñarle a los clientes formación sobre Tableau y no especificarles bien el consumo de los créditos puede dar a que prueben muchas cosas y se queden sin créditos. Es muy buen punto. Mira, al final hay que hacer las cosas bien desde el principio. Esa es mi primera recomendación. O sea, yo cuando he vendido algún proyecto de Data Cloud, hay que hacer un análisis en profundidad del volumen de datos que tiene el cliente, pero también de los casos de uso en concreto que vas a implementar. Porque al final hay muchas cosas que consumen créditos, ¿vale? De Data Cloud y de Agentforce, pero concretamente Data Cloud consumes créditos por la ingesta, consumes créditos por la unificación de los perfiles, por la segmentación, por la activación. O sea, hay muchas cosas que consumen créditos. Entonces, teniendo muy claros los casos de uso, puedes hacer una ingeniería inversa, un cálculo aproximado de cuántos créditos va a gastar esa organización al año. Hay que tener en cuenta, sobre todo en un proyecto que se hace desde cero, hay una serie de créditos que se consumen, por así decirlo, al principio, ¿no? Es decir, al hacer esa primera ingesta de datos y luego ya pues es más una cuestión de mantenimiento de créditos que se van consumiendo en el mes a mes. Pero por un lado es hacer muy bien ese trabajo de análisis, hacer esa estimación y tener, o sea, como consultor, tener muy presente qué es aquello que consume créditos y si, por ejemplo, lo que vamos a plantearle al cliente es hacer este tipo de pruebas, pues poder asesorarle y decir, vale, este tipo de pruebas implican un volumen de tantos registros, implica una serie de acciones y, por tanto, este es el consumo que vamos a realizar. Y quizás eso significa ser menos ambicioso con los casos de uso y recurrir a menos casos de uso, pero que estén mejor testados, datos de mejor calidad. Un consejo muy básico, por cierto, para Data Cloud es datos que no vayas a utilizar, mejor no ingerirlos, ¿no? Porque ya que estamos consumiendo créditos, o sea, es mejor ingerir aquello que es estrictamente necesario para satisfacer los casos de uso. Si el día de mañana, tras una implementación exitosa, surgen nuevos casos de uso, entonces habrá que volver a hacer este análisis de qué implicaciones tiene a nivel de consumo de créditos el trabajar en estos nuevos casos de uso, ¿vale? Yo lo que estaba planteando o lo que pensaba plantear al cliente es tratar de crearle los informes más simples que quiere con el estándar de reports de Salesforce y dejar... Pero claro, es difícil porque también los clientes pues dicen, oye, es que yo tengo pagada la licencia de Tableau y me estás poniendo casi todos los informes en el estándar y dejándome pocos. Entonces, pues ahí me está resultando difícil hacerles entender el tema de los consumos. O sea, al final es también el trabajo del consultor también es ajustar las expectativas, ¿eh? Porque muchas veces el cliente lo quiere todo y lo quiere ya y hay preguntas que no puedes hacer, esto lo digo siempre porque hay una pregunta que tendemos a hacer los consultores con el tema de los datos que es, bueno, pero esta información ¿la quieres actualizada en tiempo real? La respuesta a esta pregunta siempre es sí. Claro que sí, lo quiero actualizado todo en tiempo real, lo quiero ya. Claro, lo que hay que ver es si eso tiene sentido, porque eso tiene un coste también, ¿no? Y hay un coste de oportunidad. Entonces, por supuesto, están pagando la licencia de Tableau, que le den el mejor uso a esa licencia que ya están pagando. Pero si eso implica también un sobrecoste, pues como consultor tienes que asesorarles y decir, mira, estos casos de uso en concreto, mejor gestionarlos en Salesforce, porque es más barato, y estos otros casos de uso que son más críticos y para lo cual podemos aprovechar toda la potencia y todos los informes y todo de Tableau, pues utilizar Tableau para esto otro, ¿no? Vale. Eso es lo que se me ocurre.